De acuerdo. Sí, primero voy a estar cerrando mi cámara para que no me consuma tanto internet, ya saben, pero usted Ok, sí, ahí, por favor, de acuerdo. déjemelo pongo para que no se me mueva, ahí está. Bueno, primero para que quede grabado su nombre y su cargo, doctor, por favor. Bueno, soy el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también funjo como profesor investigador de aquí del CUCS. Gracias. Doctor, bueno, hay un hallazgo interesante que realizaron usted y su grupo o su equipo de trabajo. A ver, platíquenos quién realizó este hallazgo primero. Bien, bueno, este es un trabajo que estamos realizando en colaboración, algunos investigadores de este centro, incluyendo, por ejemplo, nuestro rector, el doctor José Francisco Muñoz Valle, algunos alumnos que tenemos de posgrado y en colaboración con dos universidades extranjeras, entre ellos la Universidad de Vancouver de Canadá y también estamos trabajando con la Universidad de Catania en Italia. Justamente estos dos grupos de investigación están enfocados a cuestiones también inmunológicas, en algunas enfermedades crónicas, autoinmunes, en este caso la artritis reumatoide, que fue uno de los enfoques en los que estamos trabajando esta investigación. Ujú. Ahora, justamente, digamos el hallazgo que pues viene siendo como un preámbulo de pues de cosas más interesantes, sobre todo para conocer de dónde o cómo se originan las enfermedades. Entiendo que es eso, ¿verdad, doctor? Así es, sí, las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide sabemos que son enfermedades comunes. La artritis es una de las más comunes actualmente de las autoinmunes. A pesar de que ha habido muchos avances en materia de diagnóstico, hay varios anticuerpos, por ejemplo, como los anti-CCP, factor reumatoide, que actualmente se utilizan y que incluso pueden detectar a pacientes en edades, bueno, en etapas tempranas de la enfermedad. La verdad es que todavía se desconoce cuál es la causa de estas enfermedades que pues, sabemos no tienen cura y que el único tratamiento pues es estar toda la vida con un reumatólogo viendo que podamos entrar en remisión y que no haya pues una afectación. Entonces, hay muchísimas hipótesis sobre cuáles pueden ser las causas de estas enfermedades. Entre ellas entra el factor genético, por una parte. Ha habido muchos avances sobre qué variaciones en genes podrían estar asociados con estas enfermedades. También el papel hormonal, sabemos que son enfermedades principalmente que afectan a mujeres. En el caso de artritis, casi cada 3 mujeres por un varón. Hay otras que puede ser hasta 10 mujeres por un varón. Entonces, las hormonas parecen ser otro factor importante. Sin embargo, en los últimos años ha entrado un tercer factor que parece muy importante, que aquí es donde entra esta investigación, y tiene que ver con algunos patógenos, principalmente virus y bacterias. Se cree que estos virus y bacterias pueden tener proteínas que se parezcan mucho a proteínas humanas y que cuando nuestro sistema inmune reconoce esos patógenos, los destruye, toma ciertas fracciones para el sistema inmunológico y guardar memoria. Cuando guarda esa memoria, de repente se encuentra con una proteína de nuestro cuerpo que se parece mucho con esa proteína de ese patógeno y puede reaccionar atacando a veces a nuestro propio cuerpo, lo cual pues es una reacción cruzada que en términos llamamos nosotros mimetismo molecular entre estas proteínas y puede desencadenar un proceso autoinmune. Entonces, hacia allá va la investigación que nosotros realizamos, ver un patógeno nuevo que es una micobacteria, subespecie para tuberculosis, que es una micobacteria que se encuentra, digamos, dentro de la familia, por ejemplo, de la tuberculosis que afecta a los humanos, pero esta micobacteria afecta principalmente a rumiantes, venados, vacas, etcétera, cabras, borregos. Entonces, se habla incluso de estos procesos de zoonosis, en la cual una posible bacteria que afecta principalmente a animales, pues podría estar en algún momento teniendo infecciones o contacto con humanos
y se desencadena alguna reacción parecida a las que ya les estaba comentando. Ujú. Este estudio se realizó ya con humanos, o sea, han estado analizando a pacientes y llegaron en esa coincidencia o llegaron a esa coincidencia de esa bacteria de rumiantes. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue tomar 100 pacientes con artritis reumatoide, también 100 personas sanas que no tienen AR, variadas por edad, por género, más o menos por distribución geográfica. Y como no podemos realmente buscar la bacteria por sí, digamos, porque cabe destacar que esta bacteria es intracelular, generalmente en rumiantes o en cualquier organismo que pueda infectar, entra al cuerpo y una vez de que entra al cuerpo, hay células de nuestro sistema inmune que se llaman macrófagos, que estos fagocitan, se comen a estas bacterias, y al momento que las fagocitan, estas bacterias tienen la capacidad de resistir adentro de los macrófagos. Entonces, literal, los usan como caballitos de Troya. Estos macrófagos los andan paseando por todo el sistema inmune, van protegidos por el cuerpo y son intracelulares. Por eso es difícil poder hacer cultivos de este tipo de bacterias. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos en estos pacientes y controles anticuerpos contra una proteína de esa micobacteria para saber si en algún momento pues tuvieron contacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que el 95% de las personas con artritis que analizamos tenían presencia de anticuerpos contra esta micobacteria. En el caso de los controles, solamente el 16% de las personas sanas tenían anticuerpos contra esta bacteria. Entonces, si contrastamos la frecuencia de un 95% contra un 16%, pues estamos hablando de que hay ahí algún antecedente importante, porque es muy marcada la diferencia de la presencia de este anticuerpo en las personas con artritis y no en sujetos sanos. Ujú. Entonces, ¿y dónde podría haber sido esta exposición, doctor? Que si bien no podríamos asegurarlo como tal, ¿no? De que directamente un venado los contagió, o de un rumiante, una vaca, no sé, me imagino. ¿Dónde Sí. pudo haber sido este contacto o este brinco de esta bacteria de animal a persona? Es una pregunta muy interesante porque justamente fue parte de la discusión en la que estuvimos analizando, por ejemplo, que en México se ha detectado en animales de zoológicos, por ejemplo, en carnes procesadas ya de venados o productos exóticos. Incluso se ha encontrado en carnes que se comercializan pues de manera habitual, carnicerías. Incluso se ha encontrado también en fórmulas de algunos lactantes, lo cual pues también es importante seguir indagando allí. En quesos, en algunas materias derivadas también, por ejemplo, de estos productos de vacas, por ejemplo, de ganado, en el cual se ha visto que esta micobacteria es muy resistente, por ejemplo, a la pasteurización, lo cual pensaríamos que cualquier otra bacteria, pues hirviendo y todo este proceso, podríamos deshacernos de ella. Es muy resistente. Entonces, podríamos estar ante algunas pues, contaminaciones, principalmente de algunos alimentos, que es lo que se hipotetiza hasta ahora, que sería este contacto que podrían tener algunas personas. ¿Y estos pacientes, los 100 de artritis y 100 sanos, son mexicanos? Sí, son mexicanos, son de aquí, del occidente, y estos pacientes, pues hasta ahora hemos estado indagando también pues algunos otros factores para ver cuáles podrían haber sido algunos motivos de exposición. Es un análisis que estamos apenas realizando para saber pues, qué tienen en común y estos sitios o estos alimentos en los que pudiera haber un alto riesgo en la que pudieran haber tenido contacto con esto. Algo interesante también que dentro del grupo se está tratando de demostrar, pues es ver si también la infección en su momento o el contacto que se tuvo con esta micobacteria, pues fue algo que ya quedó como de memoria en el sistema inmunológico y que hace mucho tiempo hayan tenido ese contacto, o que a lo mejor sea realmente alguna infección latente
en el cual siga presente la bacteria, posiblemente adentro de estas células de los macrófagos, y que posiblemente de ahí es donde se lleva a cabo esta exposición tan continua en el cuerpo, que existe esta reacción cruzada y esta reactividad, digamos, contra ella. Entonces, se pretende, por ejemplo, en algún momento ver si el líquido sinovial, por ejemplo, que es el líquido que tenemos en rodillas, por ejemplo, que generalmente cuando estos pacientes están muy inflamados, se acumula demasiado líquido, hay un proceso en el que los reumatólogos pueden extraer ese líquido que baja además también, infiltran medicamentos y pueden bajar el proceso de inflamación, aprovechar también ese infiltrado para poder tomar líquido y posiblemente ver si en articulación, que es principalmente donde se lleva a cabo el proceso inflamatorio en pacientes con artritis, pues podría haber vestigios de algunas células que pudieran contener, por ejemplo, la micobacteria. Eso sería lo ideal en su momento como para poder demostrar que realmente existe una infección persistente o que simplemente en algún momento pues, hubo un contacto y esa memoria de nuestro sistema inmune pues guarda esos anticuerpos contra esa micobacteria. Ujú. Ahora, ¿están en qué proceso de la investigación? ¿Cuándo podríamos o cuándo ustedes podrían tener ya, digamos, unas conclusiones y ser publicado en alguna revista científica, ¿verdad? ¿Y en cuál sería? El artículo ya está publicado, Ah, está publicado en la revista PLOS ONE, donde nosotros mostramos principalmente esta relación en la que existe la diferencia de la seropositividad tanto en pacientes como en controles. Hacemos un análisis que se llama curva ROC, que nos indica también si detectar, por ejemplo, este anticuerpo en personas, en población en general, nos podría servir como un marcador incluso de diagnóstico. Nosotros demostramos que sí, que es un buen marcador potencial para poder ser utilizado como diagnóstico por la alta prevalencia que tiene en los pacientes, incluso semejante a otros analitos que ya están validados, por ejemplo, como los anticuerpos contra proteínas citrullinadas, que son los que principalmente les mandan a hacer ya de rutina a la mayoría de los pacientes. Todos estos datos también relacionados con la actividad de la enfermedad, si estaban más graves, si no, también está publicado ya ahí. Solamente queremos seguir continuando este proceso, comentando ahora de manera retrospectiva, haciendo entrevistas sobre posiblemente riesgos en donde pudieron haber tenido exposición a este tipo de microorganismos para seguir indagando un poquito más si realmente es que está sucediendo alguna transmisión a través de algunos alimentos o exposición a algún sitio en particular. entonces, el siguiente camino de investigación será ese, encontrar la posible punto de contaminación, ¿no? De contagio. Exactamente, sí, y seguir expandiendo también en otras poblaciones. Nosotros nos gustaría eh, explorar, por ejemplo, tenemos ahora una muestra de pacientes de Guerrero, tenemos una muestra de pacientes de Guatemala, donde queremos ver si realmente esa misma prevalencia que estamos observando en las personas de Jalisco, pues puede estar ocurriendo también en algunas otras partes del país porque se ha estudiado esta prevalencia del anticuerpo en otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que tiene que ver más con cuestiones gastrointestinales, la esclerosis múltiple, incluso también han encontrado que las personas tienen anticuerpos contra esta micobacteria. Entonces, parece ser una conexión en común, no solamente con la artritis, sino también con otras enfermedades autoinmunes. Tenemos también aquí en el grupo trabajando personas con lupus, con síndrome de Sjögren, con esclerodermia, que son otras enfermedades autoinmunes, donde también quisiéramos medir estos anticuerpos para ver si posiblemente es un link con la autoinmunidad en muchas de estas patologías en nuestra población y no solamente con artritis reumatoide. Ujú. Ah, qué interesante, doctor. Y ahí mismo, porque yo me acuerdo que he entrevistado, seguramente la conoce, la doctora Ana Gislen Bernard, en la que hablaba de que han detectado incluso casos de que el COVID desencadenó artritis reumatoide, ¿no? Ahí también eso sería otro camino de estudio o cómo.
O ya simplemente una persona que tiene artritis y antes previo COVID pudo haberlo desencadenado COVID. Esta es una línea también muy interesante. Cada vez han salido más artículos sobre que COVID pudo haber desencadenado todavía o no desencadenado, más bien detonado en muchos pacientes procesos autoinmunes. Eh, Cada vez hay más reportes donde después de la pandemia incrementaron estos diagnósticos de autoinmunidad y pasa algo parecido con estos procesos que comentábamos para esta micobacteria, en la cual algunas proteínas virales, en este caso del SARS-CoV-2, pues podrían tener este mimetismo molecular o simple y sencillamente esa hiperactivación del sistema inmunológico al momento de que se da esta tormenta de citocinas que conocíamos en el proceso de COVID, pues puede desencadenar esta reactividad, a lo mejor un poco exagerada de nuestro sistema inmune, que muchas veces es lo que delimita lo que llamamos pérdida de tolerancia inmunológica y que es cuando el cuerpo empieza a reaccionar finalmente contra proteínas propias o contra lo propio, ¿no? Entonces, sí hay muchos avances también en ese sentido. Sería, digamos, un proyecto similar al que nosotros estamos realizando, el que ahora se está tratando de vincular a COVID también como un detonante de estos procesos. Ujú, muy bien, perfecto, doctor. Entonces, ¿me podría mandar? A ver, déjeme. Ah, bueno, ¿quiere agregar algo más? Pues no, digo, solamente comentar pues que es un estudio preliminar. Tampoco hay que alarmarnos ahorita demasiado en Claro. que ya no quiero comer estos alimentos o lo que sea. Digo, tendríamos que ver realmente en su momento cuál puede ser uno de los mecanismos por el cual estamos teniendo esta reactividad. Tendríamos que saber si realmente es que se ocurre una infección o simplemente en algún momento tenemos contacto y ese es suficiente para que nuestro sistema inmune pueda guardar memoria, no necesariamente que haya una zoonosis, porque eso también requiere ya muchos más estudios para poder corroborar una zoonosis, pero pues definitivamente es un hallazgo interesante que marca una tendencia muy importante sobre estas infecciones y los procesos de autoinmunidad. Entonces ya platicaremos después qué más seguimos indagando al respecto. Ujú, así es.